vamos a hablar de algunos aspectos del cursograma, específicamente de los archivos. Primero, ¿qué es un archivo? Un archivo es cualquier artefacto o dispositivo físico o digital, puede ser físico o digital, para almacenar datos. O sea, cualquier cosa en la que yo pueda guardar datos o guardar información. En realidad guardo datos. En general, podríamos hablar de información. Sobre ese archivo, cuando hablamos del archivo, hablamos de una cajonera, hablamos de una base de datos, hablamos de una carpeta, cualquier lugar donde puedo ir almacenando datos. Una carpeta que almaceno documentos. Los documentos son lugares donde hay datos, donde hay información y por lo tanto el documento yo lo guardo en una carpeta, estoy utilizando esa carpeta como archivo. ¿Qué puedo hacer sobre un archivo? O sea, ¿qué puedo hacer sobre un lugar donde hay almacenado datos? Puedo primero almacenarlos, puedo guardar, puedo generar nuevos. Puedo crear una factura, puedo crear un nuevo registro de un contacto en una agenda, puedo crear en un listado de tareas una nueva tarea, puedo ir almacenando datos. Lo otro que podría hacer es modificar algún dato ya almacenado. Por ejemplo, tengo un listado de personas, puedo modificar el teléfono. Y finalmente puedo consultar esos datos. O sea, cargo datos nuevos, los puedo cambiar o los puedo utilizar. A fines del modelado, específicamente en el cursograma, pero en general el modelado de sistemas, esto vamos a hablar o de actualización, lo que es almacenamiento y modificación, o vamos a hablar de consulta, lo que es usar la información. O sea, o actualizo, cargo cosas nuevas, hago algún cambio sobre el almacenamiento, sobre el archivo, o utilizo los datos que están en ese archivo. ¿Cómo se dibuja? Es un triángulo. En este caso se ve un triángulo invertido, pero podría ser al revés, podría ser un triángulo con el vértice hacia arriba. Después vamos a explicar cuál es la diferencia entre uno y otro. Lo importante es que grafiquemos un triángulo donde ese triángulo tiene adentro un número romano que identifica, que las observaciones identificaremos con el nombre o el tipo de datos que contiene adentro. Hablaba antes de que uno puede actualizar o puede consultar. ¿Y cómo se grafica la consulta y la actualización? Bueno, la diferencia está marcada por la flecha. Miremos en la consulta, desde el archivo sale una flecha hacia el cursograma, hacia un control, hacia un documento, hacia lo que sea, mientras que en la actualización es al revés. Desde el documento, desde el control de lo que sea, va una flecha hacia el archivo. Si nosotros consideramos que si nosotros pudiéramos ver a los datos o a la información fluir, veríamos que en el caso de la consulta está dentro del archivo y va hacia el cursograma. Si vemos la actualización es al revés, lo tengo en mi operación central y va guardándose hacia el archivo. Por lo tanto, la flecha no indica más que el flujo de el dato, el flujo de la información, el sentido en el cual esa información está fluyendo. La otra pregunta que aparece es si es lógico o físico, y acá generalmente hay un error de confundirlo con la noción de lo digital. Lo digital, lo electrónico versus lo físico. No, son cosas diferentes. Una cosa es lo electrónico, digital, y otra es el aspecto físico. No estamos hablando del tipo de almacenamiento, el modo de almacenamiento en cuanto a lo físico y lo digital. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando sobre si lo que se está trabajando es materia física o es información. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener una carpeta y en esa carpeta guardar una hoja. Físicamente, hay un material físico, una hoja que ingresa a la carpeta. Si pensáramos en la teoría general de sistemas, en la idea de materia y de energía, hay un ingreso de materia. Por lo tanto, eso se trata de una manipulación del archivo de manera física. Mientras que si yo lo que hago es sobre una carpeta, aunque la carpeta exista físicamente, pero yo no hago ingreso de materia, sino que modifico un dato o consulto un dato, miro una carpeta para buscar un teléfono y lo uso, ahí ese teléfono es un dato que yo utilizo, pero no hay una extracción de un documento físico. Hay un uso de información y por lo tanto se trata de algo lógico. Entonces, lo físico asociado al ingreso de materia física o sacar materia física de un archivo. Por ejemplo, de una cajonera puedo sacar un documento. Eso es físico. Mientras que si estamos hablando de informaciones,
lógico. La diferencia es que el físico, la flecha, ya sea actualización como consulta, se hace llena como veíamos antes, mientras que en el lógico se hace con línea punteada. Y preguntarse si los archivos son transitorios o definitivos. Yo al principio hablé que se podía dibujar con el vértice hacia arriba o el vértice hacia abajo, y esa diferencia es entre lo transitorio y lo definitivo. ¿Qué significa transitorio y definitivo? Es la posibilidad de ser modificable los datos que están dentro del archivo. Que no hay que confundir con si puedo agregar nuevos datos. No. La pregunta es si lo que está adentro ya almacenado se puede modificar. Yo tengo una factura. La archivo. Después viene otra factura y la archivo. Viene otra factura y la archivo. O sea, yo voy ingresando nuevos datos. Pero lo que me tengo que preguntar es si esa información es modificable. En general, la mayoría de los archivos, por supuesto, son transitorios. La mayoría de la información que yo almaceno la puedo actualizar si la necesito. Bueno, hay algunos que no. Por ejemplo, una factura. Una factura electrónica, por ejemplo, no se puede actualizar, no se puede generar una factura y después modificarla. Habrá documentos que anulan esa factura o que complementan esa factura, pero nunca habrá una modificación. Una vez que lo generé, ese documento ya está. Es lo mismo que un asiento contable. Un asiento contable es siempre definitivo, porque yo no puedo modificar mi asiento contable. Puedo hacer otra modificación, puedo insertar otro asiento u otro registro para cambiar o subsanar un error, pero yo no puedo ir y borrar lo existente. Entonces, si la información es modificable, es transitorio. Si la información no es modificable, entonces es definitivo. A veces es difícil acordarse cuál tiene el vértice hacia abajo, cuál tiene el vértice hacia arriba. Una pequeña ayudita es que la delta mayúscula se parece mucho al formato, o es igual al formato del definitivo. Delta definitivo. El transitorio es el otro, el que va hacia abajo. Entonces el definitivo es lo más parecido a una delta. Podemos recordarlo por su delta definitivo. Y finalmente podemos pensar en el software, que muchas veces tiende a confundirse qué ocurre cuando dice que se actualiza información en un software. Primera cuestión a tener en cuenta es que el software no es un archivo. El software es un mero medio para acceder y procesar datos. No es un archivo. El software sí permite operar con un archivo. Seguramente el software tendrá una base de datos, pero entonces yo estoy operando con la base de datos. El software es un medio para acceder a los datos. Si yo consulto un teléfono, el dato del teléfono está en la base de datos, no está en el software, o sea, está en el medio de almacenamiento y por lo tanto está en un archivo. Entonces, a nosotros no nos interesa el medio, el uso del software como medio para acceder a esos datos. Lo que nos importa son las acciones que nosotros hacemos y el almacenamiento de esos datos, o sea, el archivo. Vamos a hablar